que vienen a completar esta idea del tipo de sociedad en el que vivimos, que es la sociedad capitalista. A ver un segundo. Un segundo porque hay gente que ahora sí no puede. Dame un segundo. Esto es lo que tiene el Zoom, que no tiene límite de asistencia. Bueno. Sigo. A la derecha de la imagen tiene otro concepto. Análisis de clases. ¿Sí? Análisis de clases. Y ahí aparece en esta red conceptual, estructura social, lucha de clases. Básicamente, para ese tema tenemos a otro autor que todavía ha sido Ralph Miliband, otro británico, politólogo, sociólogo. Una característica fundamental de este modo de producción, de esta organización específica de la sociedad, es el conflicto social, o conflicto entre clases, o lucha de clases. Nosotros en Argentina sabemos bastante, digamos, ¿no? Hay muchísima, en este momento, atención, concentración, en su momento en Chile, en su momento en Bolivia, estoy hablando solo del último año, ¿no? Año y medio. Cada tanto también en Argentina, obviamente. En Estados Unidos, con motivo de la elección presidencial. El movimiento de resistencia a las distintas confinamiento en Alemania, en Gran Bretaña, en Francia, con grandes movilizaciones, enfrentamiento con la fuerza de seguridad en España. Bueno, conflicto de clases, o lucha de clases, o protesta social. Es decir, la segunda característica fundamental del modo de producción capitalista es que este ordenamiento desigual de la sociedad capitalista crea permanentemente conflictos. Y esos conflictos deben ser estudiados. Hay ciertas corrientes dentro de las ciencias sociales que plantean que esos conflictos tienen que ser estudiados científicamente para comprender mejor el funcionamiento de nuestra sociedad. O sea, esto es, digamos, una afirmación relativamente importante, fuerte,
Porque el conflicto social en muchos casos suele ser pensado como un asunto de personas que por algún motivo están molestas o enojadas, o incluso tienen algún problema de tipo psicológico. Y entonces, como tienen un problema psicológico, molestas o enojadas, protestan. Que es un asunto de zonas que no parecieran ser enteramente normales. Bueno, acá lo que estamos diciendo es justamente lo contrario. El conflicto social es propio de la sociedad capitalista y comprender la sociedad capitalista implica estudiarlo, investigarlo, o sea, considerarlo un fenómeno como el plusvalor o que todas las cosas sean mercancías. ¿Sí? Como un fenómeno científico. Para eso tenemos el texto de Ralph Miliband en la unidad 1, que ya llegará el momento de asumirlo, de leerlo, de estudiarlo. Y es la otra característica del modo de producción capitalista que despliega la primera unidad. Fíjense que en el esquema aparece, ¿no? Estructura social, explotación, dominación, o sea, la categoría análisis de clase o lucha de clases lleva a investigar otros fenómenos para tratar de comprender y explicar la dinámica social en el capitalismo. Uno es la estructura social, o sea, cómo estamos organizados socialmente. O sea, cuando uno dice socialmente, dice desde el punto de vista económico, desde el punto de vista sociocultural, desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico. ¿Cómo estamos organizados como sociedad? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Cómo vemos a los otros? Y en ese análisis de las diferentes dimensiones que componen una sociedad, lo económico, lo político, lo sociocultural, lo ideológico, etc. Bueno, ¿qué tipo de conflictos aparecen, surgen, se desarrollan en este tipo de sociedades capitalistas? Particularmente los conflictos que derivan o resultan o se explican o por la explotación económica o por la dominación política. Por eso aparecen separados, distinguidos en el esquema, explotación y dominación. Que es como decir, en general, el conflicto o la protesta social tiene un origen o económico, explotación, o político, la dominación. Ahora, son dos conceptos, explotación y dominación, que uno desagrega en el análisis para poder investigar mejor cuáles podrían ser las causas estructurales de este conflicto social, de esta lucha de clases, pero que en la vida están en simultáneo. Por ejemplo, y solo para hablar de un fenómeno reciente, ¿no? En Colombia, una demanda colectiva de varios grupos subalternos, clases medias, urbanas, campesinos, jóvenes universitarios, desempleados, ¿sí? Un universo más bien heterogéneo, que empieza a organizarse con una energía y una intensidad cada vez más profunda y amplia, en contra de ciertas políticas neoliberales asumidas por el gobierno de Iván Duque, termina en una verdadera revuelta social contra el gobierno de Iván Duque.
Entonces, para hablar esquemáticamente, un conflicto que se inicia, un conflicto de carácter económico, porque el problema es que décadas de políticas neoliberales aprietan los cinturones y los bolsillos de cada vez más capas sociales. Y estas capas sociales afectadas por estas políticas de ajuste, ¿sí?, deciden salir a la calle. El gobierno conservador reacciona de la manera que históricamente ha reaccionado en Colombia, a través de la represión. No se olviden que Colombia es un país donde la violencia política hace 60 años que ordena su historia. Es uno de los países más donde la violencia política ha perdurado más en todo Sudamérica. Y esa revuelta en contra de ciertas medidas que uno podría en principio decir económicas, termina resultando una revuelta social y un enfrentamiento directo con el Estado. Si la población no, vamos a decirlo así, si la población, una parte de la población, no acepta las decisiones estatales, las rechaza, y no solamente no las acepta y las rechaza activamente manteniendo su presencia en las calles, esa revuelta económica se transforma en una revuelta político-social, donde el Estado no puede imponer su voluntad. Entonces ahí ya nos estamos desplazando de lo estrictamente económico a la dominación misma, porque se trata del vértice del poder en una sociedad, que es el Estado, está desoído, y no solamente desoído, sino enfrentado por multitudes. Bueno, esa dinámica, ese desplazamiento permanente de lo económico a lo político, de la explotación a la dominación, es el enfoque que con este autor, Ralph Miliband, tratamos de darle a este asunto del conflicto social, de la protesta social. Un enfoque, insisto, analíticamente esquemático, pero que en la vida real es muy dinámico, y que permite comprender las características del tipo de sociedad en la que vivimos. El tipo de sociedad en la que vivimos, las sociedades capitalistas, que en época de crisis sistémica, el conflicto social suele ser muy intenso. Las desigualdades quedan muy claras y eso intensifica los enfrentamientos. ¿Está bien? El conflicto. Y finalmente, para ir cerrando la unidad 1, justamente el problema del Estado. Con un politólogo argentino, que hace unos años, de los más prestigiosos de Latinoamérica, Guillermo O'Donnell. O sea, uno nuestro. Venimos de autores británicos, ahora vamos a uno nuestro. Con test sobre la teoría del Estado. Entonces, en ese momento de la unidad 1, ya cerrando la unidad 1, tratamos, a partir del método de O'Donnell, de hacer una síntesis analítica, conceptual mejor, de cómo se articula el capitalismo con la lucha de clases, el análisis de la lucha de clases y el problema del Estado. El problema de la ciudadanía, de la nación, el pueblo, cómo está organizada la dominación desde el punto de vista político, ideológico. Ven que del Estado sale una definición, entre comillas, que dice componente específicamente político de la dominación. Esa es una expresión que está tomada directamente del texto de O'Donnell, que está en la unidad 1, de Guillermo O'Donnell.
Hablar del Estado es hablar de la dominación capitalista. ¿Mm? Bueno, ese es el otro eje de la unidad 1. Estamos haciendo en las próximas reuniones. ¿Vamos más o menos hasta acá? ¿Sí? Sí. Bien. La unidad 2 es el cómo. O sea, cómo se originó el capitalismo. Me quedó pendiente la dependencia que aparece ahí en el esquema, pero después voy a decir sobre eso. No me olvide. La unidad 2 es una unidad donde ya de la sociología política y de las ciencias políticas nos vamos yendo a la historia. La unidad 2 es la historia del capitalismo en sus orígenes, en sus primeros desarrollos, hasta la famosa crisis de 1929. Hasta la famosa crisis de 1929. A mí solo se me empezó a ver mal. Desde que ¿alguno tiene problema con el esquema, con la visión? Sí, está costando ver el proyecto. No se visualiza bien. Puede ser problema de conectividad. Porque yo ahora sí, profe, no veo se ve bien ahora, se ve bien. Ahí está. Ahí se ve perfecto. Buenísimo, gracias. Bueno, la unidad 2 es esto que tienen en pantalla. Es, por un lado, los orígenes del capitalismo, orígenes históricos, ¿no? Ahí dice a la izquierda arriba, 1750, el capitalismo liberal. Sus orígenes, ¿no? Por supuesto, eso implica hablar de Inglaterra, de Europa, ¿no? Pero particularmente Inglaterra. La manufactura, la máquina de manufactura, el despegue económico, que en el lenguaje liberal es el take-off, lo tienen arriba en el esquema. Bueno, obviamente hablar del capitalismo histórico, del capitalismo liberal, implica hablar de las dos primeras revoluciones industriales, e implica hablar, sobre todo a partir de la segunda revolución industrial, de la división internacional del trabajo, que es un concepto que sirve para comprender la dinámica capitalista mundial desde 1870, 1875 más o menos, hasta la actualidad. Y que tiene que ver con el concepto de dependencia que yo dejé colgado arriba, para el cual hay un autor para el concepto de dependencia, pero es muy complejo de dar, tenemos muy poco tiempo, a pesar de que tenemos un cuatrimestre extenso hasta agosto, pero tenemos, sacando las evaluaciones parciales, 10 clases, 10 u 11. Entonces, lamentablemente, el texto que está destinado a explicar el concepto de dependencia no lo vamos a ver, sino que lo vamos a mencionar. En varias oportunidades lo voy a mencionar, haré alguna ampliación en las clases sincrónicas, pero digamos, hay 3 o 4 textos del programa que no van a ser vistos. Eso lo hemos acordado con todos los docentes de la materia, porque no nos dan los tiempos. Pero para que ustedes me entiendan, la división internacional del trabajo es la división entre regiones y países desarrollados industrialmente y otros no tanto y otros directamente nada. Que es una forma de desarrollo del capitalismo que empieza a darse con la segunda revolución industrial y hasta el día de la fecha no se ha detenido. ¿Está bien?
¿Qué quiero decir? Por ejemplo, ¿no? División Internacional del Trabajo. ¿Cuántos países han creado la vacuna contra el COVID? ¿Lo saben? Les hago la bastante. pregunta. ¿Eh? Muchos, creo. Muchos y no me dice nada. Cinco más o menos, ¿no? A Cinco ver, más o ¿cuáles menos. serían? A 5, ver, 6. empecemos a contar. Rusia. Estados Unidos, Rusia, Sí, Rusia, La India, la India, la India, Cuba. la Cuba. China, Cuba, Malo. Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña. la India, la India. Bueno, La pero voy China. por los capitalistas primero, ¿no? Alemania, y ahora sí, China, la India y Cuba. 7 países de casi 200. Es decir, el hemisferio norte posee la tecnología, el financiamiento y el conocimiento para desarrollar con más rapidez el resto del mundo, excepto Cuba y China, porque el resto son países capitalistas, para producir una vacuna más o menos efectiva contra este virus. El resto de los países, y ahí estamos, fíjense, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, a países como Italia, España, Francia, dependen de ese desarrollo de conocimiento. Y entonces la fiebre por contratos entre estados y laboratorios, desde el inicio mismo casi de la pandemia, para tratar de garantizarse una determinada cantidad de vacunas. Insisto, 7 países sobre casi 200. Bueno, eso es la División Internacional del Trabajo. El desarrollo desigual, desde el punto de vista tecnológico, industrial, económico, financiero, de los distintos países o regiones del sistema mundial. De cómo se inició y comenzó a desarrollarse esta División Internacional del Trabajo es el tema de la Unidad 2. Con esta novedad histórica del último siglo y medio, ¿no? Que lo tienen a la derecha del esquema. Grandes centros industriales, podríamos agregar tecnológicos y financieros, y una periferia, nosotros, agroexportadora. ¿Está bien? Eso es tema de la unidad 2. Cómo se origina el capitalismo. El otro texto que hay en el programa de Maurice Dobb. Cómo nació el capitalismo. Y el texto de Pablo Constantini, que es un ex colega, se ha jubilado. Industrialización y desarrollo del capitalismo, de la primera revolución industrial a la crisis del modelo fordista. Esos dos textos, cómo nació el capitalismo, de Maurice Dobb, y el texto de Pablo Constantini, Industrialización y desarrollo del capitalismo, están orientados para conocer muy genéricamente estos temas. Y luego verán abajo
en el esquema, que se habla del Estado, de la Argentina agroexportadora, del Estado liberal oligárquico entre 1880 y 1916 y el Estado liberal democrático entre 1916 y 1930. Es decir, la Argentina. Es decir, cómo, digamos, cómo está determinado nuestro desarrollo histórico como periferia agroexportadora o país dependiente de los grandes centros industriales. Desde los orígenes del primer Estado nacional, que es el Estado liberal oligárquico, después de 70 años de guerras civiles, el primer Estado que no es resistido por ninguna oligarquía provincial, es el de la llamada generación del 80, ¿no? La primera presidencia de Julio Argentino Roca. Y los primeros pasos de la Argentina agroexportadora. Modelo económico, social y político de quienes creen que una Argentina industrial es un desvarío o un extravío de la historia y que la Argentina debería volver a sus orígenes, ¿no? Una Argentina que produzca básicamente alimentos y materias primas y que importe, sin perspectiva de desarrollo nacional de la ciencia ni de la tecnología, todo lo que producen los centros industriales del hemisferio norte. O sea, en los últimos años, conforme se va consolidando el estancamiento de la sociedad argentina, de la economía de la sociedad argentina, algunas mentes, entre comillas, brillantes, proponen que la Argentina renuncie a un desarrollo tecnológico industrial más o menos sofisticado y que se dedique simplemente a seguir siendo un país productor de alimentos. De alimentos ni siquiera para seres humanos, salvo la carne, porque la soja, que es el principal producto que se exporta, es para alimentar animales. Bueno, en esta parte del programa, lo que investigamos un poco con un texto de Fernando Rocci, El péndulo de la riqueza, la economía argentina en el periodo 1880-1916, estudiamos un poco esta Argentina agroexportadora, cómo se inserta en la nueva división internacional del trabajo de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y cómo a partir de allí la dinámica del capitalismo mundial impacta directa e indirectamente en el desarrollo nacional. Esa es un poco la idea de las primeras dos unidades de la materia. Y ahí haríamos un corte. Y estos son los temas del primer parcial. La crisis de 1930. O sea, la crisis inicia fuertemente en octubre de 1929 en Estados Unidos, en Wall Street, y el impacto duro de la crisis que inicia en octubre del 29 en Estados Unidos llega a la Argentina, digámoslo así, en 1930. En pleno periodo de crisis internacional, ¿no? Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Acá termina la primera parte de la materia y acá tomaríamos el primer parcial. Bueno, vamos más o menos hasta acá. Recuerden que todos estos materiales que yo estoy mencionando, Doc, Constantini, Rocci, Miriam, qué sé yo, los van a tener después todos juntos en el aula virtual. Espero que esta semana ya la podamos, ya está pedida, que la podamos tener. La segunda parte de la materia, o sea, después del primer parcial, son las unidades 3 y 4. Donde
lo que investigamos es lo que aparece en este nuevo esquema. Por un lado, cómo se reestructura el capitalismo después de 2 guerras mundiales. Ven que dice 1945, reestructuración del sistema mundial. Bueno, ¿cómo se reestructura el capitalismo? ¿Cómo se reordena? Y en relación a ello, bueno, lo que aparece a la derecha del esquema, la reorganización política, económica y productiva que tiene que ver con una nueva forma de Estado, que comúnmente se lo conoce como Estado keynesiano, pero tiene otras definiciones: Estado social, Estado fordista, que es el Estado al cual los libertarios y los neoliberales tienen fobia, ¿no? Rechazan tenaz y activamente, ¿no? Porque entienden que es un Estado bobo que despilfarra recursos, ¿no? Y que impide el desarrollo libre de la economía y de los individuos. Bueno, lo que a los libertarios y a los neoliberales les causa fobia nace entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y se consolida después de la Segunda Guerra Mundial. Y se lo conoce como el Estado keynesiano o Estado benefactor, que ustedes tienen ahí en el esquema, que es un momento histórico donde el capitalismo occidental, que está rivalizando en términos económicos, políticos, ideológicos, culturales y militares con la experiencia soviética del otro lado del mundo, este nuevo Estado asume nuevas funciones, nuevos roles, y le dan forma histórica a un tipo de Estado que, más allá del peso y de la relativa ineficacia en algunas de sus funciones, ha sido la forma de dominación más estable del capitalismo por décadas. Por décadas. Durante buena parte del siglo XX. Y que hace unos cuantos años están en algunos lugares desmantelando prolijamente. Y justamente, ¿no? La pandemia puso de relieve, primero, que el sistema de salud debe ser coordinado sí o sí desde el Estado, porque el Estado es el único que tiene los recursos y la capacidad de administrar a toda la población, tratando de no dejar a nadie afuera de una política de salud. Porque en los países donde empezó a pegar primero la pandemia en Occidente, el año pasado, lo que hemos visto con sorpresa, temor, desagrado y hasta horror, ha sido sociedades donde su sistema de salud colapsó, con muertos en las calles, sin camas, sin terapia intensiva, sin oxígeno, sin respiradores, en Italia, en España, en Gran Bretaña, en Estados Unidos. Y el debate era, bueno, ¿qué rol cumple el Estado en esta situación? Lo que colapsó es el sistema de salud destruido por las políticas de desmantelamiento, de ajuste de este Estado keynesiano, de este Estado benefactor, y las pruebas están a la vista. Entonces, lo que vamos a analizar en la unidad 3 es esta reestructuración del sistema mundial y particularmente esta nueva forma de Estado. Y una nueva forma de organizar la producción, que es el Fordismo.
de organizar la producción capitalista, que es el Fordismo, que es una nueva forma de organizar la producción y acumulación del plusvalor, de la ganancia, que también ha entrado en crisis a fines del siglo XX, junto con el Estado keynesiano o benefactor. Obviamente, unidad 3, vamos a ver cómo esta reestructuración del sistema mundial impacta en Argentina, con la sustitución de importaciones después de la crisis de 1930, y con una nueva fuerza política, social, que reordena todo el tablero económico, político, sociocultural e ideológico de la Argentina, que es el peronismo, que es hijo de la sustitución de importaciones y es hijo de esta nueva concepción del Estado, y que ha sido puesto en entredicho desde su propio nacimiento hasta la actualidad. Creo que cualquiera de ustedes puede percibir que quienes añoran la Argentina agroexportadora puntualizan que el peronismo es parte de los problemas de la Argentina, o incluso es el gran responsable del atraso de la Argentina, del atraso económico, político y cultural. Bueno, este debate no es nuevo. En Argentina se viene dando desde 1946 y ha costado muchísimo sufrimiento, sobre todo a la clase trabajadora y al pueblo argentino, porque ese debate muchas veces se ha dado a través de las armas, con golpe de Estado, represión, tortura, secuestro y desaparición de personas. Nosotros no vamos a llegar a tanto en la Argentina porque tenemos un enfoque de historia económico-social, no política, con los textos de la unidad 3 de Alejandro Rothman y de Luis Alberto Romero. Y con esos autores vamos a recorrer la historia económica social de la Argentina desde 1930 a 1970. Que es el momento más intenso del desarrollo de la sustitución de importaciones y su crisis. Y también vamos a usar a Constantini, de la unidad 2, porque hay una parte del texto de Constantini que es muy útil para este periodo de reestructuración del sistema mundial. Y vamos a usar a Julio César Nefa, los paradigmas productivos taylorista y fordista y su crisis. O sea que en la unidad 3, análisis combinado del sistema mundial y de la Argentina, después de la Segunda Guerra Mundial y acercándonos ya a nuestra era. Profe, se te fue el audio recién. No, le decía que en la unidad 3, análisis combinado del desarrollo del sistema mundial con el impacto de ese desarrollo en la Argentina. ¿Está bien? Con estos tres autores, Alejandro Rothman y Luis Alberto Romero y Julio César Nefa. ¿Sí? Ahí vuelvo. Salgo un rato, profesor. No, que ves al profesor de la sala, todavía no volvemos. Por eso aprovecho que viene acá.
Bueno, para ir cerrando por hoy, pueden ver hacia la década del 70 esta reorganización del sistema mundial y esta reorganización de las funciones del Estado entra en crisis. Y lo que sobreviene, les debo el esquema, lo voy a compartir la semana que viene, se los debo porque no lo tengo digitalizado. Lo que sobreviene es la globalización, la llamada globalización. Es un fenómeno que hoy, en ciertos ámbitos académicos y políticos, está en discusión. O sea, para algunos ya estamos, sobre todo a partir de la pandemia y la emergencia de China como potencia económica mundial, en la desglobalización o la postglobalización. O sea que la globalización también es un momento histórico del capitalismo que va desde los años 80, 70, 80 hasta la actualidad, 2019. Lo que nosotros analizamos en la unidad 4 es, bueno, ¿qué es la globalización? ¿Cómo esa globalización reordena las funciones del Estado? ¿Cómo esa globalización reordena las formas de organización de la producción? Por eso se habla de post-fordismo. Se habla de las cadenas globales de producción de valor. Esta es una novedad del capitalismo global, ¿no? Esto de que un mismo producto sea pensado desde el punto de vista de su realización material, de su producción en distintas partes del mundo y para distintos mercados. ¿Y cómo impacta la ideología de la globalización? O sea, la globalización
es un fenómeno que trae profundos cambios ideológico-culturales. ¿Mm? Es decir, que un modelo de producción y acumulación del plusvalor siempre implica, conlleva, supone determinadas representaciones sociales y culturales respecto de ese modelo. ¿Mm? Ya lo veremos. ¿Mm? Esas representaciones sociales y culturales, o sea, las ideas y las creencias y las tradiciones de las que somos portadores todos nosotros. ¿Mm? Es lo que comúnmente llamamos ideología. Entonces lo que estamos diciendo es que en la época del capitalismo liberal clásico, de un modo muy esquemático, bueno, había una ideología que legitimaba ese estado de cosas, ese orden de cosas que es el liberalismo. Luego, con la crisis del liberalismo, entre el fascismo, el nazismo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la crisis de 1929, una nueva forma de Estado y un nuevo modelo de acumulación, el fordismo. Aparece una nueva ideología, que es la ideología fordista o keynesiana, para llamarlo de alguna manera ahora rápida. Y con la crisis de ese sistema de valores, con la crisis de ese modelo de acumulación y de valores, con la globalización aparece una nueva representación social, sociocultural colectiva, que es la globalización. Y eso es un poco lo que investigamos en la unidad 4. O sea, ¿en qué consiste desde el punto de vista económico, tecnológico, productivo, y en qué consiste en términos ideológico-culturales? ¿Mm? ¿Qué valores se empiezan a tallar en este nuevo modelo de acumulación? ¿Y cómo impacta eso otra vez en la Argentina? Para la globalización como fenómeno del sistema capitalista mundial, en la unidad 4 tenemos otros dos autores, Joaquín Hirsch y Ray Chieli. Yo los menciono porque yo ya compartí el programa, entonces no los escribo acá en el chat porque ya compartí el programa. Ustedes deberían tener el programa más o menos a mano. Y para el impacto de la globalización, del posfordismo y demás, en América Latina y en Argentina tenemos a Eduardo Basualdo y a Ana Gabriela Castellani. ¿Mm? Y ahí lo que se analiza un poco es esto, ¿no? Las novedades que trae la globalización, desde el punto de vista económico, productivo, o sea, económico, político, sociocultural e ideológico. ¿Y cómo impacta eso en el reordenamiento del capitalismo mundial, en América Latina y particularmente en Argentina? Y esta es la materia. No es una materia desde el punto de vista de la cantidad de bibliografía muy extensa. La primera unidad es la más compleja de todas porque es puramente conceptual. Entonces exige, y además ustedes inician, la inmensa mayoría de ustedes están iniciando recién ahora una carrera universitaria. Tienen todavía que adaptarse a esta nueva forma de estudiar, complejizada por las condiciones de virtualidad. Así que los mayores esfuerzos en la primera parte de la materia. Después, una vez que uno se va organizando y adaptando a estos contenidos, a estos procedimientos en la universidad, debería ir avanzando, ¿no? Entonces, este es el momento donde no pueden dudar un segundo en realizar todos los esfuerzos que sean necesarios para mantener la cursada y avanzar. ¿Mm? Recuerden que la posibilidad de acceder a un título universitario de grado
sin una cuota mensual y o anual. Es una herencia del Estado benefactor o keynesiano que está permanentemente asediada por los que creen que la educación es una mercancía y por lo tanto tiene que ser comprada, ¿no? Todos los meses con una cuota. Como muchos de ustedes tal vez, o algunos de ustedes han hecho durante toda la escuela media y primaria, ¿no? En una escuela de gestión privada subvencionada por el Estado. Esta singularidad de poder hacer una carrera universitaria sin pagar es casi única en toda Sudamérica. Es una singularidad de la Argentina. Lo que quiero decir es aprovechenla. Eso es lo que... O sea, para los que le tienen fobia al Estado, bueno, acá está el Estado. Les permite a miles de jóvenes bonaerenses proyectar una carrera universitaria que si pensaran en pagarla no podría. No podría. Esto es una singularidad casi única en toda Sudamérica. Así que bueno. Entonces, dos cosas. Me dicen en el chat, esto creo que usted haya circulado el link del Meet, que hay cursando gente de la Comisión 18 y gente de la Comisión 19 quedó afuera. Eso es, en principio, imposible, salvo que alguien les haya dado el link ahora, porque yo solamente me manejé con la Comisión 19. La 18 está Fabián Arari, así que no, yo no le avisé a nadie de la 18, digamos, primero. Segundo, este es el problema del MIT, que tiene un límite de 100 personas. Por eso estamos solicitando, pero necesitamos que la universidad nos brinde la llave del Zoom. Esa llave del Zoom no tiene límite de participantes. Apenas la tengamos, se la pasamos. Tercero, si todos están de acuerdo y pueden, el próximo lunes 17 iniciamos a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. En este link de Meet, y si tenemos la llave de Zoom, se los comunico y nos pasamos al Zoom. Bueno. Sí, buenísimo. Sí, buenísimo. Y por favor, Buenísimo, buenísimo. lean, yo ya se los mandé, qué es el capitalismo de Maurice Dock, y Estado y sociedad, régimen político y régimen de acumulación de Luque y Maceo. Léanlo, o léanlos, perdón, para el próximo lunes. Bueno. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, y lo mismo para el aula virtual. Apenas tengamos el aula virtual ya disponible, les va a llegar un correo de que el aula virtual está disponible y ahí van a tener el programa y toda la bibliografía de la materia. Y los primeros cuestionarios y guías de lectura para que puedan avanzar con estos temas. Por lo pronto, lean por favor qué es el capitalismo y Estado y sociedad, régimen político y régimen de acumulación para el lunes que viene. Ok. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos el lunes. Bueno. ¿Sí? Ok, Nos vemos el lunes. tenga buen día. Sí, muchas gracias. Hasta luego, buena semana. Nos vemos. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta la próxima.